Ganar más dinero suele presentarse como el punto de llegada, como si al cruzar cierto número todo se acomodara solo. Menos preocupación, menos tensión, más tranquilidad. Esa expectativa no suele decirse en voz alta, pero está ahí. Se asume que el problema es ganar poco y que una vez resuelto eso, el resto se ordenará por inercia. Por eso, cuando el ingreso aumenta, la sorpresa es silenciosa. El dinero entra, el número sube, pero la sensación interna no cambia tanto como se esperaba. No hay una calma clara, no hay alivio duradero, solo un ajuste. Un nuevo nivel desde el cual se sigue sintiendo presión, no porque algo esté mal, sino porque la promesa implícita no se cumplió. Esta experiencia desconcierta a muchas personas. Desde fuera parece que todo va mejor. Hay más capacidad de gasto, más opciones visibles, más margen aparente. Pero por dentro, la mente sigue funcionando igual. Las decisiones siguen pesando. El miedo al imprevisto sigue ahí. La tranquilidad que se suponía venía incluida con el aumento de ingreso no aparece. Parte del problema es que se confunde mejorar con sentirse mejor. Mejorar es un cambio externo. Más dinero, mejores condiciones, más posibilidades. Sentirse mejor es un estado interno. Menos ansiedad, más claridad, más sensación de control. Una cosa no garantiza la otra, aunque se presenten como si fueran lo mismo. Cuando ganas más, el entorno se ajusta rápido. Los gastos suben, las expectativas cambian, las responsabilidades se amplían. No siempre por decisiones impulsivas, muchas veces por decisiones lógicas. Un lugar mejor, un poco más de comodidad, compromisos que antes no existían. Todo parece razonable, pero ese ajuste absorbe parte del beneficio emocional del aumento. Además, ganar más no elimina la incertidumbre, solo la desplaza. Antes, la preocupación estaba en llegar. Ahora está en sostener. El miedo deja de ser no alcanzar y se convierte en no perder. La ansiedad no desaparece, cambia de forma. Y como ese cambio no se anticipa, se vive como una frustración inesperada. Aquí aparece una idea incómoda. La tranquilidad no depende solo de cuánto ganas, sino de cuánta presión sostiene ese ingreso. Puedes ganar más y vivir con la misma rigidez. Puedes tener un mejor número y sentirte igual de expuesto. Porque si todo depende de que el ingreso se mantenga, la calma es frágil. Muchas personas descubren que, al ganar más, también sube el costo de equivocarse. Las decisiones pesan más porque hay más en juego. El estilo de vida se vuelve más caro, más sensible a cualquier variación. Y aunque desde fuera parezca progreso, por dentro se siente como caminar sobre una estructura más alta pero igual de estrecha. Ganar más dinero también modifica la relación con el tiempo. El ingreso suele venir acompañado de más exigencias, más responsabilidad, más disponibilidad, más expectativas. El dinero mejora, pero el tiempo se vuelve más rígido. Y cuando el tiempo pierde flexibilidad, la tranquilidad también se resiente. Esta es una de las razones por las que la calma no llega automáticamente con el aumento de ingresos. Porque la tranquilidad no se construye solo con capacidad de gasto, sino con margen. Margen para decidir, para fallar, para cambiar de ritmo. Si ese margen no existe, el dinero cumple una función práctica, pero no emocional. En este punto, muchas personas empiezan a preguntarse si realmente el problema era ganar poco. No como queja, sino como duda. Porque el ingreso mejoró, pero la sensación interna no cambió en la misma proporción. Y esa diferencia entre lo que se esperaba sentir y lo que realmente se siente es el inicio de una conversación más profunda. Todavía no hay una respuesta clara aquí. Solo una observación incómoda. Ganar más dinero no garantiza sentirte más tranquilo. Y entender por qué ocurre esto requiere mirar más allá del número. Requiere observar cómo se organiza la vida alrededor de ese ingreso y qué tipo de presión sostiene esa estructura. A partir de aquí, la pregunta deja de ser ¿cuánto más necesito ganar? Y empieza a transformarse en algo distinto. Una pregunta que no se responde con cifras, sino con estructura. Y es ahí donde el problema se vuelve más interesante. Cuando el ingreso aumenta y la tranquilidad no llega, muchas personas asumen que el problema es psicológico, que quizás son demasiado ansiosas, demasiado exigentes o incapaces de disfrutar lo que han logrado, pero esa explicación individual suele ocultar algo más grande. La ansiedad no desaparece porque la estructura que rodea al dinero no cambió, solo se volvió más grande. El dinero adicional rara vez entra a un sistema vacío.
Llega a una vida que ya tenía compromisos, hábitos y expectativas. En lugar de crear libertad automática, se integra a ese sistema y lo amplifica. Si antes había rigidez, ahora hay rigidez más cara. Si antes había presión, ahora hay presión con más ceros. El ingreso crece, pero la lógica sigue siendo la misma. Esto explica por qué muchas personas sienten que viven mejor, pero no más tranquilas. Hay mejoras visibles, sí, pero también hay más cosas que cuidar, más gastos fijos, más decisiones que no admiten error, más dependencia de que todo funcione como se planeó. El dinero deja de sentirse como un colchón y empieza a sentirse como una responsabilidad adicional. Aquí aparece una confusión importante. Se cree que la ansiedad viene de no tener suficiente, cuando muchas veces viene de no tener margen. El margen no es solo dinero guardado, es la capacidad de absorber cambios sin que todo se tambalee. Si ganar más no crea ese espacio, la tranquilidad no tiene dónde instalarse. Además, cuando el ingreso sube, las expectativas se reajustan casi de inmediato. Lo que antes parecía suficiente, ahora se siente básico. No por ingratitud, sino por adaptación. La mente humana normaliza rápido las mejoras. El nuevo nivel se vuelve el piso, no el logro. Y desde ese nuevo piso, la preocupación continúa. La presión también cambia de forma. Antes, la ansiedad estaba en llegar a fin de mes. Ahora puede estar en mantener el ritmo, en no retroceder, en no perder lo que se construyó. El miedo deja de ser no avanzar y se convierte en caer. Ese miedo suele ser más silencioso, pero no menos intenso. Ganar más dinero tampoco elimina la sensación de vulnerabilidad si todo depende de una sola fuente. Cuando el ingreso principal sostiene toda la estructura, cualquier amenaza a ese ingreso se siente enorme. La tranquilidad real necesita redundancia, flexibilidad, alternativas. Sin eso, el aumento de dinero mejora la superficie, pero no la base. También influye la forma en que se toman decisiones cuando se gana más. Muchas elecciones se hacen para justificar el nuevo nivel. Se asumen compromisos que antes no existían porque ahora parecen posibles. Pero posible no siempre significa sostenible. Y cuando la sostenibilidad no se evalúa, la ansiedad encuentra un nuevo lugar donde instalarse. En este punto, muchas personas empiezan a vivir con una sensación constante de vigilancia. Todo va bien mientras nada falle, mientras el ingreso llegue a tiempo, mientras no haya imprevistos grandes. Esa calma condicionada no es tranquilidad, es tensión administrada. Funciona, pero exige atención permanente. La tranquilidad que se esperaba del aumento de ingresos no llega porque se estaba buscando en el lugar equivocado. No está en el número, está en la relación entre ese número y la estructura que lo rodea. Si la estructura no cambia, el dinero solo circula más rápido dentro de la misma dinámica. Aquí es donde empieza a quedar claro que la ansiedad financiera no se resuelve únicamente ganando más. Se transforma, se desplaza, se disfraza, pero sigue presente si el sistema sigue siendo rígido. Y entender esto no es pesimista, es honesto. Reconocer que ganar más no garantiza tranquilidad, no invalida el progreso. Lo vuelve más realista. Abre la puerta a una pregunta distinta, una que no gira en torno al ingreso, sino al diseño de la vida financiera. Porque la calma no se suma automáticamente, se construye. Y es precisamente esa construcción la que casi nunca se discute. Se habla mucho de cómo ganar más, pero poco de cómo crear un sistema que no dependa de estar siempre alerta. Un sistema donde el dinero no solo cubra gastos, sino que reduzca tensión. A partir de aquí, el enfoque empieza a cambiar. Ya no se trata solo de mejorar ingresos, sino de entender qué hace que ese ingreso se traduzca en tranquilidad real, y esa diferencia es la que define si el dinero mejora la vida o solo la vuelve más compleja. Llegar a este punto cambia la forma en que se entiende la tranquilidad. Ya no se ve como una recompensa automática por ganar más, sino como algo que depende de cómo está construido el sistema alrededor de ese ingreso. La calma deja de ser una sensación que debería aparecer sola y se convierte en una consecuencia de decisiones más profundas, muchas de las cuales no tienen que ver directamente con cuánto dinero entra. La tranquilidad real empieza a aparecer cuando el dinero deja de ser una condición para que todo funcione y se convierte en una herramienta flexible. Cuando no todo depende de que el ingreso llegue exactamente igual cada mes. Cuando hay espacio para que algo falle sin que todo se rompa. Ese espacio es el margen,
Y el margen no siempre crece al mismo ritmo que el ingreso. Muchas personas ganan más, pero también comprometen más. Ajustan su vida a ese nuevo nivel sin preguntarse qué tan rígida se vuelve la estructura. No porque sean irresponsables, sino porque nadie les enseñó a diferenciar entre mejorar la calidad de vida y encarecerla. Desde fuera ambas cosas se ven parecidas, pero desde dentro se sienten muy distinto. Encarnar esta diferencia es incómodo. Implica aceptar que algunas decisiones tomadas al ganar más no necesariamente trajeron calma, aunque parecieran lógicas. Implica reconocer que no todo lo que es posible es conveniente y que no todo lo que se puede pagar mejora la tranquilidad. Esa claridad suele llegar después de experimentar la presión, no antes. Aquí es donde la tranquilidad empieza a redefinirse, ya no como la ausencia total de preocupación, sino como la capacidad de absorberla sin desbordarse, no como la eliminación del riesgo, sino como la reducción de su impacto. La calma aparece cuando sabes que un imprevisto no te obliga a reaccionar desde el miedo, sino desde opciones reales. El dinero empieza a sentirse distinto cuando no está completamente asignado desde antes de llegar, cuando no todo tiene un destino fijo, cuando hay espacio para decidir con el tiempo y no bajo presión. Esa sensación no depende tanto del ingreso como de la estructura. Dos personas pueden ganar lo mismo y vivir niveles de tranquilidad completamente distintos. Redefinir la tranquilidad también implica revisar la relación con el tiempo. Ganar más suele venir acompañado de más exigencias, más urgencia y menos flexibilidad. Pero la calma necesita tiempo no comprometido, tiempo que no esté vendido de antemano, tiempo que permita pensar, ajustar y descansar sin culpa. Sin eso, el dinero mejora cifras, pero no estados internos. En este punto, muchas personas descubren que su ansiedad no venía de la falta de dinero, sino de la falta de margen, de vivir siempre al límite de sus propias decisiones, de depender demasiado de que todo salga bien. Cuando ese patrón se hace consciente, la forma de evaluar el progreso cambia. Progresar deja de significar solo ganar más y empieza a significar ganar espacio. Espacio mental, espacio financiero, espacio para cambiar de opinión. Ese tipo de progreso no siempre se ve desde fuera, pero se siente todos los días. Se nota en cómo se toman decisiones, en cómo se enfrentan los imprevistos y en cómo se vive el presente. La tranquilidad no aparece cuando alcanzas cierto número. Aparece cuando el dinero deja de ser una fuente constante de tensión. Cuando el ingreso no solo sostiene la vida, sino que la hace más flexible. Cuando no todo depende de estar siempre rindiendo al máximo. Cuando puedes bajar el ritmo sin que eso se sienta como una amenaza. Entender esto no significa conformarse ni rechazar el crecimiento. Significa crecer con intención. Significa preguntarse no solo cuánto más se puede ganar, sino qué tipo de vida se está construyendo alrededor de ese ingreso. Porque ganar más sin cambiar la estructura solo amplifica lo que ya existía. La verdadera tranquilidad financiera no se anuncia. No llega con fuegos artificiales. Llega de forma silenciosa, cuando el dinero deja de ocupar tanto espacio en la mente. Cuando ya no define cada decisión, cuando pasa de ser una preocupación constante a ser un recurso más. Y ese cambio no ocurre por accidente, ocurre cuando se deja de buscar la calma únicamente en el ingreso y se empieza a construir en el diseño de la vida financiera. Cuando se entiende que ganar más es solo una parte del camino, no el destino final. Si este video te hizo pensar diferente sobre el dinero y la tranquilidad, compártelo con alguien que también esté persiguiendo esa calma que nunca termina de llegar. Suscribirte no es una promesa de respuestas fáciles, es una invitación a seguir cuestionando las ideas que damos por hechas sobre el dinero y la vida. Aquí no hablamos de fórmulas rápidas, hablamos de entender mejor qué tipo de estabilidad vale la pena construir.